Hola, ¿qué tal a todos? Yo soy Liga Poronga y este es el 48º episodio de nuestra saga sobre la historia de la máxima competición de clubes europeos, la Liga de Campeones. Llegamos a la 47ª edición del certamen, la correspondiente a la temporada 2001-2002, en la que el Bayern Múnich buscaba su quinta copa. Acompáñame a ver si lo logra o no. Suscríbete a Liga Poronga y recibirás mucho contenido informativo y ameno del fútbol y todo tipo de temas. Espero que el contenido sea de tu agrado. 72 equipos participaron de esta edición del certamen. Entre los 15 primeros hubo 3 cambios, con Austria, Dinamarca y Croacia perdiendo la opción de inscribir un segundo equipo a favor de Noruega, que recuperaba su lugar, y Suiza y Escocia, que recibían ese beneficio por primera vez. El título continental del Bayern Múnich, que también era campeón de la Bundesliga, permitió a Portugal mantener su boleto directo en la fase de grupos que había perdido por ranking a manos de Grecia. Austria, Chipre y Yugoslavia empezaron sus presencias una ronda más adelante por lo previsto gracias también a los bávaros. La primera ronda preliminar se sorteó el 22 de junio del 2001 en el Noga Hilton Hotel de Ginebra, con duelos a disputarse los días 11 y 18 de julio y con el mismo sistema de cabezas de serie ya conocido. El Barley Town superó sin problemas al Shamkir Azeri, marcándole 3 goles y ganándole sus duelos disputados en Gales y Bakú. El debutante Sheriff Tiraspol moldavo superó sin dificultades al Arak Ararat armenio al triunfar en sus 2 partidos y marcarle 3 goles en ellos. El Slavia Mosir se clasificó a la siguiente ronda tras golear 5-0 al BB Bagur de Faroe con triplete de Valeris Tepelkis, luego de igualar sin goles en Dortmund. El eslogan Yugomagnat sorprendió al Kaunas y lo eliminó tras igualar a 1 en Lituania. La ida quedó sin goles y los macedonios pasaron merced al gol de Albenu Igi como visitante. Los dobletes de Mijail Mijalabs y Vladimir Kolesnicenko permitieron al Escondo calificar de ronda al vencer 6-1 al F91 Dudelange en Luxemburgo, pese a caer por la mínima como local en la vuelta. Bohemia siguió su suerte en el duelo de ida ante Levadia Mardu al derrotar de 3-0 con doblete de Glenn Krau. La vuelta no tuvo goles y pasaron los irlandeses. Torpedo Kutaisi superó por la mínima diferencia al Linfield con tanto de Mikael Ashpetia, el cual fue el único de la serie que igualaron sin goles en Belfast. En tanto, un triplete del húngaro Peter Kovacs le dio al Haka Balkiakowski su clasificación de superar 5-0 como local al Valletta, luego de igualar sin goles en Malta. El Jasny Skoder superó al KR Reykjavik con tanto de Clorian Duro para clasificarse en la ronda, y que le bastó pese a perder 2-1 en la ida, con tanto precisamente de ese mismo jugador en Islandia. Finalmente, un doblete de Yoti Ivanov encabezó la goleada que hizo el Levski Sofía Seljesnikar en el duelo de ida para poderse clasificar. Esto tras igualar sin goles en el duelo de revancha disputado en Bosnia. La segunda ronda preliminar se sorteó luego de la primera, con duelos a disputarse los días 25 de julio y 1 de agosto. El Shakhtar Donetsk jugó un día antes que el resto de la fecha y se clasificó pese a perder 2-1 ante el Lugano en Suiza, debido a que prevaleció el 3-0 con el que le derrotó en el duelo de ida disputado en Ucrania. Anderlecht sentenció su llave ante el Sheriff Tiraspol al vencerle 4-0 en el Constant Badenstock con dobletes de Bertan Krasson y Glenn de Boeck. Luego le volvieron a ganar 2-1 en Moldavia y pasaron. Maciej Zurawski fue la figura del Wisła Cracovia, que clasificó a la tercera ronda tras vencer por la mínima diferencia en sus 2 duelos ante el Skonto letón y marcar en ambos cotejos. El Maccabi Haifa no tuvo problemas para superar al Haka Balkiakowski y le metió 5 goles en su serie, con triplete de Yannick Katan en la vuelta en Israel. El Inter de Bratislava superó por la mínima en sus 2 cotejos ante el Slavia Mosir para volver a decir presente en la siguiente ronda, con tantos cerrados Lapkunzo en Bielorrusia y Ali Lemakoali en casa. El Copenhague pasó de ronda tras vencerle 3-1 en casa al Torpedo Kutaisi tras igualar a un gol en Georgia. El sudafricano Sibusi Zuma marcó en los 2 duelos de la serie. Tommy Johnson y Stefan Selakovic fueron las figuras del Halmstad sueco que marcaron los tantos de su serie ante el Bohemians y que le dio su clasificación a la siguiente instancia. Estrella Roja pasó a puros en su llave ante el Omonia chipriota, el cual pudo resolver recién a 11 minutos del final con tanto del esloveno Mile Asimovic, el cual evitó la próloga y dio el paso a su equipo. Galatasaray pasó sin apuro su llave ante el Jasny Skoder marcándole 6 goles, 4 de ellos en Albania. Umit Karan marcó en los 2 duelos de la serie. Steaua Bucarest retornaba a la competición y lo hizo marcándole 5 goles al Sloga macedonio para clasificarse de ronda, con Claudiu Raducanu como figura al marcar 3 de los tantos de su equipo en su serie. Hajduk Split necesitó de la tanda de penales para eliminar al Ferencváros húngaro, pese a jugar de local en Poljud, por 5-4.
Esto luego de haber igualado sin goles en los dos duelos de la serie entre ambos. Un poco del brasileño Pena y un triplete de Deco le dieron al Porto su clasificación a la próxima ronda al vencer 8-0 en Da Santa Salvatore Town. Ello transformó su derrota de 3-1 en Gales en una anécdota. Ivanov volvió a ser el héroe para el Levski Sofia, ya que le dio su clasificación a la siguiente ronda al marcar en el duelo de su equipo ante el Brann en Noruega, que acabó igualado a 1. Esto tras el empate sin goles en Bulgaria, pasando por goles de visita. Finalmente, el Glasgow Rangers no tuvo problemas para eliminar al Maribor, al que le metió 6 goles en su llave, con dobletes del noruego Tore Andre Flo en Eslovenia y del argentino Claudio Canigia en Ibrox Park. La tercera ronda preliminar se sorteó el 20 de julio del 2001 en la serie de la UEFA en Nyon, con duelos a disputarse los días 7, 8, 21 y 22 de agosto, utilizándose el mismo sistema de cabezas de serie. 4 días antes del inicio de esta ronda, el Maccabi Haifa fue excluido de la competición debido a la alineación de Walid Badir, jugador que estaba suspendido. Tras una operación rechazada, el Haka finlandés, vencido de la etapa anterior, fue llamado a sustituirlo. Un doblete de Bieljansin Bialkevich le dio al Dinamo de Kiev una importante ventaja frente al Steaua de Bucarest en su serie en su visita a Rumania. En casa igualaron a un gol, aunque con un poco de sufrimiento, y los ucranianos clasificaron nuevamente a los grupos. Bayer Leverkusen se metió también en la siguiente instancia tras vencer 3-0 al Estrella Roja de Belgrado, con doblete de Oliver Neuville y tanto de Ulf Kirsten en el Bella Arena, luego de igualar sin goles en el pequeño Maracaná de la capital yugoslava. Lazio fue sorprendido por el Copenhague, que le venció 2-1 con tantos de Jakob Labusen de penal y Jaime Fernández. Descontó el argentino Hernán Crespo, quien marcó un doblete en el Olímpico de Roma y fue la figura de la remontada celeste, que venció 4-1 y clasificó. Un triplete de Michael Owen le permitió al Liverpool vencer al Haka en el Olímpico de Helsinki y asegurar el pase a los campeones de la Copa de la UEFA. La vuelta en Anfield fue resuelta con un 4-1 que le dio por primera vez a los Reds su pase a los grupos. Barcelona visitó al Wisla Cracovia y un triplete del brasileño Rivaldo le dio un triunfo de 4-3 en un duelo peleado pese a las dudas defensivas culés. La vuelta en el Camp Nou tuvo el gol de Luis Enrique tras una jugada previa de Caldas Puyol, que siguió la clasificación del cuadro culé. Sus coterráneos del Mallorca fueron sorprendidos por el Hajduk Split, que los derrotó con tanto de Igor Musa, pero en Son Moix el camerunés Samuel Eto'o igualó la serie y forzó la prórroga, en donde Albert Luque le dio el pase al cuadro balear por primera vez a los grupos. En tanto, el Lokomotiv de Moscú superó sin problemas en su doble enfrentamiento al Tirol Innsbruck austriaco, al vencerle 3-1 en la cancha del Saturn, en Ramenskoye y por la mínima diferencia en el Tivoli, para asegurar por primera vez que haya 2 rusos en la fase de grupos. Galatasaray superó en casa al Levski Sofia con tantos de Umit Karan y Umit Davala para sacar ventaja en su serie, en un duelo que tuvo incidentes entre ambas hinchadas. La vuelta en el Georgia Sparrow de Sofía acabó igualada a un gol y clasificaron los turcos. Anderlecht remontó una desventaja ante el Halmstad y le venció 3-2 con tantos del coreano Seol Ki-yeon, el albanés Benny Hassi y el croata Ivica Mornar. Park Astrid vio un empate a 1 que asegura el pase de los belgas. Fenerbahce se apuntó a los grupos por primera vez desde 1996 al vencer 2-1 al Glasgow Rangers, con tantos del israelí Heinre Vivo y Serhat Akin, pese a la presión escocesa tras el gol del neerlandés Fernando Riksen, que buscaba el empate para validar la igualdad sin goles en la ida en Brickhouse Park. Porto recibió al Grasshoppers, que le sacó un sorpresivo empate a 2 en Das Santas, con Heller Postiga anotando el tanto definitivo. En el Hartun de Zurich, el brasileño Clayton, Capucho y Deco le dieron el pase a los dragones, que vencieron 3-2. El Borussia Dortmund superó al Shakhtar Donetsk en la ida en Ucrania con tantos de Lars Ricken y el nigeriano Sunday Oliseh. La vuelta en el Westfalen Stadium tuvo un doblete del checo Jan Koller y un tanto del brasileño Marcio Amoroso, que siguieron el pase de los germanos. Panathinaikos tuvo muchos apuros para vencer en sus 2 partidos al Slavia Praga, ya que logró hacerlo solo por la mínima diferencia en ambos casos. 2-1 en el Stena Rosicego de la capital de la República Checa y 1-0 en el Apostolos Nikolaidis de Atenas con penal de Georgios Vasinas. Rosenborg superó con contundencia 4-0 al Inter de Bratislava para alinearse nuevamente a la fase de grupos, luego de igualar a 3 en el duelo de ida en Eslovaquia. Ben Skammersdorf fue la figura de su equipo al marcar en ambos cotejos de la serie. El Celtic sorprendió al Ajax en Amsterdam y lo venció 3-1 con tantos del neerlandés Bobby Petta, el francés Didier Agate y el inglés Chris Sutton. La vuelta en Celtic Park tuvo el solitario tanto del brasileño Guamberto, pero que no peligró el primer pase a la fase de grupos del cuadro verde y blanco.
Finalmente, el Lille francés sorprendió al Parma en el Eleno Tardini y le venció con tantos del marroquí Salah Eddine Basile y Johnny Eckhart en su debut absoluto a nivel continental. El argentino Roberto Sensini marcó el único gol de la vuelta en el Climont Press Lloris, que fue insuficiente pese a la presión emiliana, y los franceses calificaron por primera vez a los grupos. La primera fase de grupos se sorteó el 23 de agosto del 2001 en el auditorio del Foro Grimaldi de Mónaco, con el mismo formato de las temporadas anteriores, alineándose también 12 parejas de equipos para ser sorteados a jugar en días distintos. Se programaron los duelos para ser disputados los días 11, 12, 18, 19, 25 y 26 de septiembre, 16, 17, 23, 24, 30 y 31 de octubre. El Lokomotiv de Moscú se alineó en el sorteo, pero al día siguiente del mismo, la UEFA ordenó que su duelo de vuelta del Tirol Innsbruck en Austria se repita, porque el árbitro neerlandés Mario van der Ende no expulsó a su jugador Ruslan Pimenov tras sacarle su segunda tarjeta amarilla, y que causó la protesta de los tiroleses. Pese a la apelación correspondiente de los rusos, se tuvo que volver a jugar el 8 de septiembre. Ese día, Tirol venció con tanto del polaco Diadí Balcesek, pero los rusos nuevamente se clasificaron a la fase de grupos, por el marcador acumulado y ya de manera oficial. El inicio de esta ronda sería el mismo día de los ataques del grupo terrorista Al-Qaeda en las Torres Gemelas de Nueva York. Pese a ello, los partidos de aquel día se jugaron con normalidad debido a que ya se estaban ejecutando las operaciones de seguridad correspondientes, y con un minuto de silencio previo a los cotejos. Pero esta decisión generó protestas y presiones políticas, por lo que el Comité de Emergencia de la UEFA suspendió los partidos programados del día 12 en señal de duelo, al igual que los cotejos de ida de la primera ronda de la Copa de la UEFA del día siguiente. Debido a este motivo, se eligió el 10 de octubre como la fecha en la que se tenían que recuperar los partidos postergados por esta causa. A pesar de las nuevas dificultades que se dieron, como la invasión estadounidense a Afganistán, o los incidentes del partido amistoso que enfrentó a Francia y Argelia días antes en Saint-Denis. La UEFA se reservó el derecho a suspender los partidos, pero felizmente no se llegó a ese extremo. Señaladas estas situaciones, ahora sí vamos al repaso de los 8 grupos de esta ronda. Esta ronda empezó con el duelo entre el Lokomotiv de Moscú y el Anderlecht por el grupo A. Mark Hendricks y el uzbeko Vladimir Baminov marcaron el empate a 1 en la capital rusa. El Estado Olímpico de Roma vio el encuentro del cuadro local y el Real Madrid. El portugués Luis Figo y Guti amplificaron la superioridad del cuadro de Vicente del Bosque durante la victoria el cuadro blanco. Los romanos lograron su primer triunfo tras empatar 5 goles ante el Anderlecht. En tanto, el Real Madrid aprovechó las diferencias que tuvo con el Lokomotiv de Moscú y lo venció con los tantos de Pedro Munitis, Figo de penal y los brasileños Roberto Carlos y Sabio. Los blancos recibieron al Anderlecht y pese a la desventaja causada por el marfileño Lunarindán, vencieron 4-1 con doblete de Raúl y se consolidaron en la punta del grupo. La Roma recibió el Lokomotiv de Moscú y se recuperó venciéndole 2-1 como local con tanto de Francesco Totti, que se dio la remontada del campeón italiano dirigido por Fabio Capello. Los romanos visitaron Moscú en el inicio de las revanchas y vencieron al Lokomotiv en el Estadio Central Dinamo gracias a un disparo del brasileño Cafú con desviación de Igor Cherevchenko. El Real Madrid viajó a Bruselas y impuso su autoridad frente al Anderlecht, venciendo con goles de Roberto Carlos y el inglés Steve McManaman, con lo que se clasificó a la siguiente fase grupal. Los belgas recibieron al Lokomotiv de Moscú y se adelantaban vía el yugoslavo Aleksandar Ilić, pero los rusos metieron 5 goles, doblete de Maxim Buznikin, que dejó al Anderlecht fuera de la ronda. Real Madrid recibió a la Roma con el estreno continental para el cuadro merengue del francés Zinedine Zidane, pero Totti abrió la cuenta. Luego un penal de Figo puso el 1-1 y que calificó a los romanos como segundos. El cuadro de Capello cerró su participación en esta fase alineando su presencia ante el Anderlecht. El croata de Vika Mornar abrió la cuenta para los belgas, la cual fue igualada por Marco Del Vecchio. Finalmente, Lokomotiv recibió al Real Madrid en un frío estadio del Dinamo de Moscú y los rusos aprovecharon su localía venciendo con tantos de Buznikin y Cherevchenko, con los que entraba de pescado a la tercera ronda de la Copa de la UEFA. El grupo B tuvo al 4 veces campeón Liverpool enfrentando al Borussia en Anfield y que lo sorprendió con tanto del brasileño Silva. Owen marcó el empate que terminó siendo definitivo. En Kiev, el Dinamo recibió al Dortmund y se adelantó vía Oleksandr Meleschenko y el nigeriano Luki Iraoth. Kohler y Amoroso marcaron el empate en la segunda parte de este partido movido. Liverpool visitó al Borussia Dortmund e igualó sin goles en la misma cancha donde venció la Copa de la UEFA reciente. Esta igualdad fue sorprendida por el Boavista, que derrotó 3-1 al Dinamo de Kiev con goles del boliviano Edwin Sánchez Silva y el brasileño Duda.
que puso a los blanquinegros de líderes. El campeón portugués mantuvo su buen paso y derrotó al Dortmund 2-1 como local con tantos de Silvi Sánchez, complicando las opciones del cuadro dirigido por Matthias Sammer. El Liverpool logró su primera victoria en el máximo torneo continental desde 1984, tras vencer por la mínima al Dinamo de Kiev con tanto del finés Jari Litmanen, que tuvo una gran actuación. Las revanchas tuvieron al Borussia Dortmund logrando su primera victoria en casa frente al Boavista, contados de Kohler y Tegen, que remontaron el tanto inicial del brasileño Alex Goulart. El joven Steven Gerrard fue la figura del Liverpool en su visita al Dinamo en Kiev, asistiendo a Danny Murphy y marcando en la victoria obtenida en Ucrania y dedicada a su entrenador Gerard Houllier. Los Reds visitaron Mónaco para enfrentarse al Boavista y se adelantó con tanto de Murphy. Tras hacer su dominio inicial a los lusos, Silva empató el marcador que dejaba aún el Liverpool de líder. El Borussia Dortmund logró como local una importante victoria frente al Dinamo de Kiev con tanto de checo Tomáš Rosický, que le permitía igualar el puntaje de los lusos y a uno se ponía de los Reds. Pero los alemanes tenían que ir a... Allí una boleta del checo Vladimir Smisser y un cabezazo de Stephen Wright le dieron al Liverpool su clasificación como primeros del grupo. Esto dejaba eliminado al Dortmund, ya que el Boavista tenía mejores resultados en sus duelos directos. Los lusos cayeron en Kiev ante el Olímpico con tanto de Meraschenko y calificaron como segundos. El grupo C tuvo el debut de la Arena of Schalke de Gelsenkirchen a nivel europeo, pero el Schalke 04 cayó ante el Panathinaikos con tantos del croata Goran Vlahovic y Vasinas en apenas 5 minutos de lapsus entre ambos goles. El estadio de St. Moix tuvo el Mallorca enfrentando al Arsenal. Un penal causado por Ashley Cole, con lonja incluida, fue ejecutado por Vicente Ngonga, que le dio el triunfo al cuadro balear. Los Gunners recibieron al Schalke 04 y logró un triunfo trabajado con goles del sueco Fredrik Ljungberg y el francés Thierry Henry por duplicado, ya que los mineros dieron mucha atención en el final. En el Apóstolos Nikolaidis de Atenas, Panathinaikos recibió al Mallorca y lo derrotó con tantos de Vlahovic y el turco Fatih Akel en contra, en un duelo que dominó ya que su rival no reaccionó a esas anotaciones. Y los griegos consiguieron su tercer triunfo al hilo, venciendo por la mínima diferencia al Arsenal como local con tanto de Georgios Karagounis, y que complicó las opciones del cuadro de Wenger. En Gelsenkirchen, Mallorca sacó un importante triunfo frente al Schalke 04, ganándole con tanto de Eto'o, tras avisarle previamente de sus intenciones al cuadro minero con 2 contragolpes. En las revanchas, los Gunners recibieron al Panathinaikos, que buscaba el punto que necesitaba para calificar en Highbury, pero un doblete de Henry le dio a su equipo aún esperanzas de poderse clasificar de ronda. Mallorca tuvo un inicio tranquilo en St. Moix frente al Schalke, pero sus errores defensivos y la expulsión de Eto'o, infantil por cierto, permitieron al cuadro del neerlandés Huub Stevens golearle por 4-0. Los mineros viajaron a Atenas para mantener sus opciones. Panathinaikos los recibió y venció con tantos del polaco Emanuel Olisadebe y Michalis Constantinou, que les dio el pase de ronda. En Highbury, Arsenal recibió al Mallorca, pero demoró 1 hora para desmontar la defensa balear vía Henry y Bergkamp. Álvaro Novo descontó, pero Henry siguió triunfo en contragolpe y le daba la clasificación al Arsenal. Los Gunners visitaron al Schalke asegurado, ya habiendo asegurado el segundo lugar. Los germanos aprovecharon la expulsión del ucraniano Oleg Luzhny para vencer 3-1, pero que no sirvió de nada. Ello luego que el Mallorca triunfase como local ante el Panathinaikos con tanto del argentino Leonardo Biagini, y por el que los baleares entraron a la Copa de la UEFA como terceros del grupo. El grupo D tuvo el campeón francés Nantes enfrentando al PSV Eindhoven, y en el que dio un recital de lo que iba a brindar, goleando 4-1 con 3 de sus tantos en el primer tiempo. En Estambul, Galatasaray recibió al Lazio, que, pese a tener el dominio del balón, no lo tradujo en ocasiones y menos en goles, lo que sí hizo Karan, que le dio el triunfo al cuadro rojigualda. Los dirigidos por Dino Zoff recibieron al Nantes, pero volvieron a perder por 3-1 con tantos del argentino Néstor Fabri, Sylvain Armand y Stefan Ciani, por lo que Lazio al final del cotejo despidió a su entrenador. PSV Eindhoven se recuperó y derrotó 3-1 al Galatasaray con goles de Arnold Brugink, Anders Fabet y el yugoslavo Mateja Kezman. Jugó de local este partido en Narem por una sanción por incidentes que arrastraba del cotejo de Copa de la UEFA de la temporada anterior ante el Kaiserslautern. Los neerlandeses volvieron a su feudo en Eindhoven con un triunfo por la mínima frente al Lazio, con un tanto de Kevin Hofland bajo una lluvia intensa, y complicó las opciones de los celestes. En tanto, el Galatasaray sacó una valiosa victoria en el 6 de la Beljoy, donde derrotó al Nantes con tanto de Sergen Yalcin, por lo que ellos igualaban las líneas de sus derrotados y el PSV.
Este último visitó la Lazio en el Olímpico, pero los dirigidos por Alberto Zaccheroni lograron su primer triunfo con tantos Stefano Fiore y el argentino Claudio El Piojo López para seguir con sus opciones de calificar. En Estambul, Galatasaray y Nantes igualaron sin goles en un partido con muy pocas ocasiones. Los canarios volvieron a igualar sin goles en su visita al PSV Eindhoven, pero se colocaron líderes. En tanto, el yugoslavo Dejan Stankovic le permitió a la Lazio triunfar frente a un dominante Galatasaray y mantenerse con opciones de pasar, pese a que tenían lo más difícil de los cuatro. Para ello, tenían que ir a Leverkusen para medirse ante el Nantes. Un cabezazo de Pierre-Yves André le dio la clasificación como punteros de grupo a los canarios y dejaba a la Lazio eliminada de toda competición europea. Y sí, ¿te preguntas por qué? Muy fácil. Galatasaray venció al PSV Eindhoven con tantos de Janssen y Ari Verden para calificar en segunda posición, y los neerlandeses con el resultado quedaban terceros y por segunda vez consecutiva calificados a la Copa de la UEFA. Juventus recibió al Celtic en el grupo E. Pese al doblete de David Trezeguet, el búlgaro Stilian Petrov y el sueco Henrik Larsson igualaron el marcador al minuto 86. Un penal anotado por Nicola Moruso le dio la victoria a la Juve. En tanto, el Porto, dirigido por Octavio Machado, impuso su ritmo en Trondheim, donde venció al Rosenborg con tantos de Pena y Deco, sin tener muchos apuros para poder conseguirlo. Los noruegos recibieron a la vecchia señora, pero fueron dominados. Sobre el final, Alessandro Del Piero dio la ventaja a los italianos, pero un penal de Skaversrud puso el empate a 1 final. Celtic recibió al Porto y lo derrotó con tanto de Larsson al minuto 36, pese a que su rival actuó luego con remolque para conseguir un empate que al final no llegó en su feudo de Celtic Park. Los verdiblancos escoceses recibieron el Rosenborg y en un tiro libre directo realizado por el inglés Alan Thompson le dio su segundo triunfo seguido que lo colocó como el nuevo líder del grupo. Esto se dio debido al empate sin goles entre el Porto y la Juventus Santas pese al dominio luso. La vecchia señora recibió en Dele Alpi Rosenborg y consiguió una trabajada victoria con tanto de Trezeguet tras centro de Del Piero y una gran actuación del debutante checo a nivel continental, por cierto, Pavel Nedved. Un tanto en el primer minuto del brasileño Clayton permitió al Porto cimentar una goleada ante el Celtic que lo colocó de escolta, la cual se complementó con otro gol de ese mismo jugador y de Mario Silva. Los escoceses viajaron a Noruega y empezaron bien con varias ocasiones, pero dos goles de Hal Bradback devolvieron la vida al Rosenborg y así complicaban las opciones de pasar al Celtic. La Juve sufrió el tanto inicial de Clayton ante el Porto, no obstante, Del Piero, el uruguayo, Paolo Montero y Trezeguet le dieron la clasificación al bianconero en un duelo donde realmente tuvo muchos problemas. El cuadro de Marcello Lippi, que volvió a la Juve tras 2 años, viajó a Glasgow para enfrentarse a un Celtic que lo venció 4-3 en un partidazo, con doblete de Sutton, pero este triunfo fue en vano. Ello porque en Das Santas un cabezazo de Pena le permitió al Porto superar al Rosenborg y calificarse en segundo lugar, con Portugal teniendo por primera vez a 2 equipos en la segunda fase del torneo. El grupo F tuvo al Olympique de Lyon recibiendo al Bayer Leverkusen, el cual supo contrarrestar el juego vertical del cuadro local. Kirsten marcó el único tanto del encuentro para los germanos. El Barcelona sumó su primera victoria en Estambul al golear 3-0 al Fenerbahce en un duelo donde el cuadro dirigido por Carles Lexach estuvo sólido y ordenado con varias ocasiones. Los dos cuadros derrotados de la fecha anterior se enfrentaron en Estambul, y esto fue resuelto en el penúltimo minuto de juego con un cabezazo de Christophe Delmotte a favor del cuadro francés. En tanto, el Bayer Leverkusen se puso en desventaja ante el Barcelona con un gol en fuera de juego de Luis Enrique, pero el turco Yildiray Basturk y Neuville le dieron la victoria al cuadro alemán. Leverkusen buscaba su tercer triunfo frente al Fenerbahce, pero el israelí Haim Revivo adelantó a los turcos. No obstante, el brasileño Lucio y Michael Ballack dieron el triunfo a los alemanes. El Barcelona, en tanto, recibió al Olympique de Lyon y controló el partido en toda su duración, ganándole con tantos del neerlandés Pate Kluivert y Rivaldo de penal para ponerse segundos. Los franceses recibieron en Gerland al Fenerbahce y remontaron la desventaja causada por Oktay Derelioglu con tantos de Sidney Govou, Eric Carrier y Delmotte para mantener opciones. En el Camp Nou, Barcelona recibió al Bayer Leverkusen. Kluivert abrió la cuenta tras pasar esa viola, le igualó de cabeza a Carsten Ramelow, pero Luis Enrique le dio la victoria al cuadro culé. Los dirigidos por Klaus Stabmüller se enfrentaron a los ya eliminados turcos en Estambul y lo vencieron con tantos de Bernd Schneider y Kirsten, con los que logró su pase a la segunda ronda. Barcelona visitó Gerland y su táctica contrarrestó los ataques de Lyon. Carrier puso el 2-2 momentáneo y en la última jugada del partido, Gerard aprovechó la ausencia del arquero Gregory Coupet en un córner a favor del Lyon y con ello el Barça ganó y se clasificó.
Los franceses, pese a quedar eliminados y con boleta en la UEFA, se despidieron de la Champions con una gran victoria de 4-2 en Alemania ante el Bayer Leverkusen con doblete de Carrier. El Barcelona, por su parte, enfrentó al Fenerbahce y en un partido que más parecía una jornada de entrenamientos con público, recién lo pudo vencer con un tiro libre de Rivaldo en los descuentos. Manchester United enfrentó al Lille en el inicio del grupo G y los dirigidos por Alex Ferguson fueron sorprendidos por la defensa gala. Recién al minuto 89 David Beckham le dio la victoria a los Diablos Rojos. Riazor vio al Deportivo La Coruña enfrentarse al Olympiacos y se adelantó con tanto de Frank. Ezelio Giannakopoulos y el ganés Peter Ofori-Quaye voltearon la cuenta, pero Juan Carlos Valerón lo empató sobre la hora. Los gallegos decidieron al Manchester United y demostraron firmeza, pero Paul Scholes abrió la cuenta al minuto 40. En los minutos finales, el uruguayo Walter Pandiano y el marroquí Nureddin Naibet le dieron la victoria al Depor. Lille mudó su localía al Félix Bollaert de Lens y allí enfrentó al Olympiacos, venciéndole 3-1 con menos problemas de los previstos, ya que el cuadro griego defraudó en su expedición gala. El cuadro del bosnio Valil Halilhodžić recibió el Deportivo y lo dominó, pero Valerón le dio la ventaja a los gallegos. El togolés Adekanji Olufade igualó sobre el final para un Lille tras el gran duelo que tuvieron. Los Red Devils encajaron al Olympiacos su primera derrota de local en la era Champions con tantos de Beckham, que venían a anotar la grecia con su selección, y Andy Cole en un duelo que dominó en el Olímpico. Manchester recibió al Deportivo en Old Trafford. El gol de Van Nistelrooy no desanimó al cuadro de Javier Irureta, ya que controló el juego y un doblete de Diego Tristán le dio la victoria por 3-2. Los griegos encontraron su recuperación frente al Lille y lo vencieron con tantos de Alexios Alexandris y el Andreas Liniadis, pese a la desventaja causada por Basir. Los franceses visitaron Riazor para enfrentar a un Deportivo que buscaba clasificar. El duelo se resolvió con los penales de Tristán y Bruno Cheirou. El resultado permitió el pase de los gallegos a la segunda ronda. En tanto, el cuadro de Ferguson dominó al Olympiacos, pero no los plasmó hasta que el noruego Ole Gunnar Solskjaer abriera el marcador del cotejo, que acabó 3-0. El United se clasificaba de esta manera, y ahora buscaba el primer lugar en su visita a Lille en Lens. Solskjaer adelantó para los Diablos Rojos y lo empató luego Cheirou. Ello no le sirvió al United y los franceses se posicionaron terceros en el grupo, calificando a la UEFA. Eso luego de lo ocurrido en el Olímpico de Atenas. Alexandris abrió la cuenta para el Olympiacos frente al Deportivo. A 6 minutos del final, un tanto de John Capdevila selló el empate y también el primer puesto del grupo para el cuadro gallego. El grupo H tuvo al Feyenoord adelantándose frente al Spartak de Moscú con tanto de Paul Bosbel y el danés Jon Dahl Tomasson, pero los rusos, que eran locales, lograron igualar el marcador y haciendo sufrir a su rival. El campeón Bayern Múnich decepcionó y en su debut igualó sin goles frente al Sparta Praga como local. En la siguiente fecha, los bávaros visitaron Moscú y relucieron su oficio ante el Spartak, ganándole 3-1 con tantos del bosnio Hasan Salihamidzic y el brasileño Giovanni Elber por duplicado. Sparta Praga recibió el Feyenoord en Letná y le dio un contundente 4-0, aprovechando que su rival se quedó con 10 tras expulsión de Ulrich Van Gobbel previo a un penal de Lavand que fue gol. Los checos se enfrentaron al Spartak de Moscú y mantuvieron su invicto en el arco liderado por un joven llamado Peter Cech. Sparta venció con tantos de Marek Inkel y Libor Sionko para ponerse líderes. Feyenoord recibió al Bayern y los tantos de Pierre Van Hooijdonk y Thomasson le dieron ventaja, pero Elber, que abrió la cuenta, logró empatar el duelo, que tuvo una gran actuación del arquero Oliver Kahn. Los bávaros de Ottmar Hitzfeld siguieron en pie y con dobletes de sus jugadores sudamericanos, como es el caso del peruano Claudio Pizarro y Elber, vencieron 5-2 ante el Spartak de Moscú. El Sparta Praga, en tanto, siguió intratable y con el arco imbatido. Ganó 2-0 en Rotterdam frente al Feyenoord con tantos de Jiri Jarosik y Jiri Novotny, con los que consiguió su clasificación. Los checos viajaron a Moscú, en donde el brasileño Luis Robson rompió la imbatibilidad de Cech a favor del Spartak. Peter Bartnik rescató el empate a 2 de manera agónica en los descuentos. En el Olímpico de Múnich, Bayern recibió al Feyenoord y un doblete del paraguayo Roque Santa Cruz fue la pieza clave de la superioridad bávara, que de esa forma clasificaba a la siguiente fase. Los bávaros visitaban Praga para buscar el primer lugar del grupo frente a un invicto Sparta. Un autogol de Novotny le permitió al campeón cumplir su objetivo y a los checos quedar segundos. El grupo acabó en Rotterdam, donde Thomasson adelantó al Feyenoord frente al Sparta, que igualó vía Vladimir Pechasnik. El sueco Johan Elmander le dio a su equipo la victoria y el pase de repescado a la Copa de la UEFA. Ese triunfo que reseñamos hace un instante en el Feyenoord le permitió su presencia en el segundo torneo continental, el cual lo terminaría ganando, ya que venció en la final a otro repescado como lo fue el Borussia Dortmund por 3-2 en el estadio de The Kuip, con doblete de Van Hooijdonk.
Cabe aclarar que el estadio había sido designado por UEFA meses atrás. Los neerlandeses, en su camino, superaron al Rangers en los octavos de final, el cual fue el mejor colocado en esa instancia de aquellos equipos que perdieron en la ronda preliminar. El Parma también llegó a esa instancia, en donde cayó de manera sorpresiva ante el Apoel Tel Aviv israelí. La segunda fase de grupos se sorteó el 2 de noviembre del 2001 en el Nova Hilton Hotel de Ginebra, y que se dio bajo los mismos métodos conocidos de las temporadas anteriores. Los duelos fueron programados para disputarse los días 20 y 21 de noviembre, 4 y 5 de diciembre del 2001, 19, 20, 26 y 27 de febrero, 12, 13, 19 y 20 de marzo del 2002. Boavista y Nantes empezaron las acciones del Grupo A en el estadio de Besa. Sánchez le dio la victoria al cuadro portugués aprovechando fallo defensivo de los canarios para ponerse como el primer líder. Esto luego que los favoritos Bayern Múnich y Manchester United empataran su duelo en el Olympia Stadium. Van Nistelrooy y Paulo Sergio marcaron en un emocionante y vibrante partido. Los Diablos Rojos decidieron al Boavista y demostraron su superioridad en todo momento. Vencieron 3-0 con doblete de Van Nistelrooy y tanto del francés Laurent Blanc tras un córner. En tanto, Nantes recibió al Bayern Múnich en casa y tuvieron ambos un encuentro muy táctico, el cual se definió a pelota parada. Un cabezazo de Paulo Sergio le dio el triunfo al cuadro bávaro. En la Joy, Nantes recibió al Manchester United e iba ganando con gol del rumano Viorel Moldovan, pero Van Nistelrooy sobre la hora igualó para los Diablos Rojos de penal. En Old Trafford, los dirigidos por el escocés Ferguson se impusieron por un contundente 5-1 con la de Solskjaer y tiro libre de Beckham para mantenerse como punteros de grupo. En tanto, el Bayern Múnich sacó un punto de Portugal al igualar sin goles con el Boavista. No obstante, sufrió para imponerse ante el cuadro blanquinegro en el Estadio Olímpico con tanto de Santa Cruz, el cual lo hizo recién a 9 minutos del final, pese a mostrarse muy inseguros en buena parte de este partido. Nantes, ya eliminado, enfrentó al Boavista, que todavía tenía opciones. Los locales dominaron y Moldovan adelantó. Marteliño después lo empató. Pese a sus chances, los lusos quedaban eliminados de la competencia. Ello permitió a Manchester United y Bayern Múnich clasificarse a los cuartos de final tras empatar sin goles en Old Trafford. La lucha era ahora por el primer lugar. Los Diablos Rojos consiguieron su objetivo tras golear 3-0 al Boavista en Porto, con una gran actuación y gracias al gol que hizo Van Nistelrooy en Múnich. El Bayern recibió al Nantes, pero los canarios se adelantaron con tanto de Hassan Ahmada. No obstante, Jens Jeremies y Pizarro dieron la victoria a los bávaros, pero quedaron en segundo lugar y perdiendo su derecho al factor campo en la ronda siguiente. Liverpool y Barcelona se reencontraron tras la semifinal de la Copa de la UEFA anterior en el inicio del Grupo B. Michael Owen abrió la cuenta, pero Kluivert, el brasileño Fabio Rochenbach y el neerlandés Mark Overmars dieron un gran triunfo al Barça en Anfield. Galatasaray se midió ante la Roma. Empezó ganando con gol del francés Sébastien Pérez. Sobre la hora, Emerson aprovechó un error que tuvieron el colombiano Farid Mondragón y el uruguayo José Fleurquín para empatar el marcador. Los romanos recibieron a Liverpool en la reedición de la final de 1984, pero el partido no tuvo goles. Donde sí los hubo fue en el Camp Nou. Karán y Fleurquín adelantaron para el Galatasaray frente al Barcelona. Un doblete del argentino Javier Saviola sabía el cuadro culé y este partido al final quedó en tablas. En febrero, los catalanes recibieron en casa a una ordenada Roma, donde el ex madridista Cristian Panucci adelantó al equipo de Capello. Lo igualó Kluivert al 82 en un duelo que tuvo a las defensas como figuras del partido. En el Estadio Olímpico, los romanos se impusieron al Barça con un contundente 3-0 con tantos de Emerson, Vincenzo Montella y Damiano Tommasi, tras desmontar su barrera defensiva. Liverpool y Galatasaray tuvieron una doble igualdad en febrero. No hubo goles en el duelo en Anfield. En el Ali Sami Yen se dio ello, aunque con goles, hechos por el rumano Radu Niculescu y Emil Heskey, en un cotejo que midió a los entonces dos últimos campeones de la Copa de la UEFA. Los Reds visitaron el Camp Nou y se llevaron un gran punto de desigualdad sin goles ante el Barcelona. En tanto, Roma y Galatasaray se enfrentaron en el Olímpico e igualaron a uno con tantos de Cafú y Karán, en un partido con dominio alterno e incidentes entre los jugadores al final del partido. Los romanos viajaban a Anfield para buscar su pasaje a cuartos, pero Liverpool logró vencerlo 2-0 con tantos de Litmanen y Heskey, clasificando a la siguiente ronda por el factor de los enfrentamientos directos con el campeón italiano. En Estambul, Galatasaray recibió al Barcelona y dominó el encuentro. No obstante, un fuera de juego de Luis Enrique se convalidó como gol y la actuación del mediocampista Xavi Hernández permitió al Barça clasificarse y no solo eso, ganar el grupo también. El grupo C empezó en Praga con el Sparta recibiendo al Real Madrid.
Zidane abrió la cuenta para los madrileños, que tuvieron de figura a Fernando Morientes, cuyo doblete les permitió el triunfo en la República Checa. En Atenas, Panathinaikos igualó sin goles frente a un ordenado Porto en el Apóstolos Nikolaidis. Los dragones recibieron en casa al Sparta Praga, que aprovechó un error de su arquero Paulo Santos, pero que un cabezazo lesionó les dio el triunfo, pese al dominio en el juego del Porto. Real Madrid recibió en casa a un defensivo Panathinaikos que recibió los goles de Iván Helguera y Raúl por duplicado para ir a la para de invierno como líder de grupo, y teniendo a Zidane como figura. Los dirigidos por Vicente del Bosque continuaron su andar triunfador y superaron en sus dos enfrentamientos al Porto, que ya era dirigido por un tal José Mourinho, al que vencieron por la mínima diferencia en el Bernabéu, utilizando toda su insistencia y en las santas sin necesidad de recurrir a la épica. Solari marcó en ambos cotejos y con ello el cuadro blanco logró clasificarse a los cuartos de final. El que sí logró recuperarse en ese periodo fue el Panathinaikos, ya que venció sus dos duelos ante el Sparta Praga marcándole 4 goles, 2 en cada partido, 3 de ellos de Constantinú, y con los que el cuadro dirigido por el uruguayo Sergio Markarian se puso en segunda posición con 7 puntos. Karagunis marcó el gol restante de su equipo en la ida en la República Checa. Los checos se jugaban sus últimas cartas en el Bernabéu, pero el Real Madrid impuso su iniciativa y superioridad, y lo goleó con tantos de Solari y Guti Sabio, con el que el local terminaba primero de grupo. Panathinaikos buscaba su pase en las santas, pero a cambio recibió 2 goles del Porto de parte de Deco y Pena, tras pases hechos por Capucho, que dejaron todavía vivos a los dragones lusos. Para ello tenían que ganar en Praga ante un eliminado Esparta, pero los checos los vencieron 2-0 con datos de Sionko y Jarosic, logrando así tener un final decoroso en una gran temporada, y los lusos quedaron eliminados. Esto fue aprovechado por el Panathinaikos, que recibió un Real Madrid lleno de suplentes y logró el punto que requería para clasificar, en un partido donde siempre tuvo iniciativa de juego. Deportivo La Coruña recibió al Arsenal en el inicio del grupo D. Los goles tempraneros de Macay y Tristán fueron suficientes para que el cuadro de Irureta triunfe ante los ganas de Vengar. Juventus y Bayer Leverkusen postergaron 2 veces su duelo en Turín por niebla, y 8 días después de la fecha original, la vecchia señora goleó por 4-0 con doblete de Ter Stegen. El equipo de Lippi visitó Highbury, no obstante el Arsenal marcó con doblete de Ljungberg y Henry para vencer 3-1 a la Juventus, aprovechando los esfuerzos que dejó el bianconero. En el Bay Arena, Leverkusen recibió al Deportivo. Allí el brasileño C. Roberto, Neuville y Ballack le dieron el triunfo en el segundo tiempo a los alemanes, y los 4 equipos ya contaban con 3 puntos en su bolsillo. Arsenal estuvo cerca de ganarle el cuadro de la Aspirina con tanto de Pires, pese a que le cedió la iniciativa. Leverkusen reaccionó sobre el final y Kirsten en el último minuto logró el empate. La demanda en Highbury tuvo a los ganes goleando al cuadro alemán con 3 de sus 4 tantos hechos por franceses, Henry, Pires y Patrick Vieira, complementados por Bergkamp, y aprovechando su rapidez y fuerza. Juventus y Deportivo igualaron sin goles en Turín, con el arquero José Molina atajándole un penal a Del Piero. En Riazor, los gallegos despejaron su juego al arco de Gianluigi Buffon, y venció con goles de Tristán y el brasileño Jalminha en un duelo que dominaron y que contó con la expulsión del neerlandés Edgar Davids. La vecchia señora jugaba sus últimas cartas en Leverkusen, pero el cuadro de la Aspirina los derrotó 3-1 con penal incluido del arquero Hans-Jörg Butt. Con ello la Juventus quedaba eliminada de la competencia. Arsenal recibió al Deportivo en Highbury, cuyo trabajo en equipo fue superior al estilo que quería imponer de los Gunners. Valerón y Neivet le dieron la clasificación a cuartos al cuadro de Irureta. El cuadro de Wenger necesitaba ganar en Turín para aspirar a la clasificación. No obstante, el uruguayo Marcelo Salayeta le dio a una Juventus llena de suplentes el triunfo, y el Arsenal quedaba eliminado. Ello lo aprovechó el Bayer Leverkusen, que sacó una gran victoria de Riazor y además se llevó el primer lugar del grupo, tras vencerle 3-1 al Deportivo en un encuentro en el que el cuadro local le facilitó su dominio en el juego. Los cuartos de final se sortearon el 22 de marzo del 2002 en la sede de la UEFA en Nyon, con duelos programados para los días 2, 3, 9 y 10 de abril, con lo que por primera vez se determinó que la diferencia de semanas entre ida y vuelta de esa ronda sea de una sola. Barcelona viajó a Atenas para enfrentarse al Panathinaikos y usó su vieja usanza para jugar, buscando el empate para pensar en el Camp Nou. Lo que sí se llevó fue un gol, pero de vacinas de penal para el cuadro de Markarian, el cual trabajó con mucha constancia para superar la defensiva azulgrana, y conociendo sus limitaciones fue el que buscó más opciones para anotar. La vuelta en Cataluña empezó con pesadilla culé y un posible milagro helénico. Constantinú aventajó al minuto 8, obligando al Barça a marcar 3 goles. Luis Enrique marcó 2 veces para remontar el partido, y luego un pase de Xavi le permitió a Saviola marcar el 3-1.
Los griegos buscaron con insistencia descontar, pero no lo lograron y el Barcelona clasificó sufriendo a las semifinales. En Anfield, Liverpool recibió al Bayer Leverkusen y tuvo una arrolladora primera parte que premió a los locales con un gol del finés Sami Hyypiä, pese a la agobiante presión del cuadro de Top Muller. Los germanos reaccionaron en la segunda parte, pero los Reds tuvieron más ocasiones, las cuales no se aprovecharon. Ellos sacaron un gol de ventaja para el duelo de vuelta. El Bay Arena tuvo un partido trepidante en el que el poder ofensivo del cuadro de la Aspirina acabó imponiéndose. Ballack adelantó y el portugués Abel Xavier puso el empate antes del descanso. Luego Litmanen le daba el pase momentáneo al Liverpool, descontando los tantos hechos por Ballack y Berbatov. Pero a 6 minutos del final, Lucio le dio la clasificación al irreductible Leverkusen tras una lección ofensiva de juego. Deportivo La Coruña y Manchester United se volvieron a enfrentar como en la primera ronda, pero a diferencia de lo ocurrido allí, los Diablos Rojos aquí sí fueron dominantes. En Riazor, el cuadro de Ferguson fue avasallador en el primer tiempo y salió decidido en el primer cuarto de hora. Beckham marcó el primero. Van Nistelrooy consolidó el marcador final ante un Depor que jugó pausado y tímido. La vuelta en Old Trafford tuvo un cuadro gallego que actuó con dureza, quizá presionado por su impotencia, y el argentino Aldo Dusscher sacó por lesión a Beckham del partido. Este fue sustituido por Solskjaer, quien marcó 2 veces y consolidó el triunfo local. Dusscher y su compatriota Lionel Scaloni fueron expulsados y Giggs marcó el 3-1 que Yalmiña luego decoró. El Manchester United así pasaba a semifinales. Finalmente, los últimos 2 campeones continentales se enfrentaban en el Olímpico de Múnich. El Real Madrid empezó firme frente al Bayern y el camerunés Jeremy batía la portería de Kahn al minuto 11. En la segunda parte, los bávaros cambiaron de mentalidad y lograron la remontada con tantos de Stefan Effenberg, que antes falló un penal, y Pizarro para sacar ventaja en la serie pensando en su viaje a Madrid. El duelo de vuelta en el Bernabéu tuvo en Madrid avasallador y forzando al Bayern a actuar a la defensiva, haciendo que ellos busquen defender su cero. En la segunda parte, un centro de Roberto Carlos encontró a Helguera, quien marcaba el primero y le daba el pase al cuadro de Bosca semifinales, meta que se consolidó por un tanto de Guti cerca del final en un duelo donde terminó superior. Las semifinales presentaban de esta manera una circunstancia muy especial que ya vamos a contar. Los duelos de esta instancia fueron predeterminados luego del sorteo de cuartos de final y sus duelos se programaron para los días 23, 24 y 30 de abril y 1 de mayo. Manchester United enfrentó como local a la revelación del torneo, el Bayer Leverkusen. Solskjaer adelantó a los ingleses en la primera parte, en la que actuó como un vendaval y aprovechando que el cuadro de la Aspirina renunció a atacar en esta parte del juego. En la segunda parte, los germanos reaccionaron y Ballack empató. Luego de ello siguió el 2-1 logrado por Van Nistelrooy de penal, que acabó neutralizando Neuville a un cuarto de hora del final. De esta manera, el Leverkusen enfocó la eliminatoria a base de no entregarse nunca y se llevó un valioso empate. La vuelta en el Bay Arena tuvo un Manchester que salió a ganar y se adelantó con un gol del irlandés Roy Keane. Los alemanes tuvieron la fortuna de igualar justo en la prolongación de la primera parte con un gol de Neuville. La segunda parte fue más deslucida, ya que el orden del Leverkusen, que no jugó con la dinámica de otros partidos, fue suficiente para frenar un Manchester que tuvo el gol de la victoria en la última jugada. Los Red Devils quedaron fuera con dignidad y el Leverkusen llegaba a la final de la máxima competición europea por primera vez en su historia. La otra semifinal tuvo el clásico español, que volvía a repetirse en la competición por primera vez desde 1960. Barcelona se enfrentaba al Real Madrid, primero en el Camp Nou. Los blaugranas empezaron el juego de manera agresiva frente a un Madrid mal colocado y difuminado. Luego el partido se empezó a nivelar y los blancos eran mejores. Un pase de Raúl Zidane permitió al francés superar la valla del argentino Roberto Bonanno y hacer el primero. Sobre el final del partido, McManaman marcaba el segundo, lo que dio al Madrid su primera victoria en Barcelona en 9 años, contando todos los torneos, y una gran ventaja para el duelo de vuelta. El Santiago Bernabéu vio el duelo de vuelta entre los dos gigantes españoles que aspiraban de esa manera a salvar su temporada. Real Madrid actuó de manera fría y dispuesto a cubrir las necesidades culés de remontada. Ellos buscaban un gol antes del descanso y ello se logró, solo que lo hizo Raúl a favor del cuadro merengue. Un autogol del Helguera empezando la segunda parte empató el marcador, pero el Barça se mostró con una falta de convicción para intentar al menos la victoria. Los minutos pasaron y las chances no eran suficientes. Con ello el Real Madrid calificaba la final e intentaba la búsqueda de su 9ª Copa de Europa. La final fue programada para el 15 de mayo del 2002 en el Hampden Park de Glasgow y solo a 16 días del inicio del Mundial de Corea y Japón. El Madrid se lucía con exceso de confianza por su favoritismo frente a un Leverkusen que se convirtió en el primer cuadro que llegaba a la final sin haber ganado antes una liga a nivel local.
y venían de perder el título de la Bundesliga a manos del Borussia Dortmund en días anteriores, y también habían caído en la final de la Pokal. El juego directo alemán contra el eje de centrocampistas madrileños era la clave del encuentro, que fue arbitrado por el suizo Urs Meier. El Madrid salió decidido a demostrar quién mandaba en Europa, a lo que Leverkusen contestó con cierta ingenuidad, peleando los balones según llegaban, tratando de acoplarse al juego más racional de los madridistas. Un saque de banda largo desde la media cancha de Roberto Carlos dejó a Raúl muy liso y adelantado, solo ante el portero Bat, y lo batió con suavidad para abrir el marcador. Leverkusen reaccionó pronto, ya que Lucio ganó la posición al bote de una falta desde la izquierda y remató impecablemente de cabeza para empatar el marcador. El juego entró en una dinámica de ida y vuelta en la que cualquiera podía marcar, y se notaba más precipitación en los alemanes frente a los madridistas, que, más pacientes, apuntaban con más precisión sus jugadas. Sobre el final del primer tiempo, un mal centro de Roberto Carlos, que lo lanzó muy alto, fue enganchado de volea, arqueado y acoplando el cuerpo a la bajada del balón por Zidane, poniéndolo en la misma escuadra de Bat, y que le daría la ventaja al Madrid con uno de los mejores goles que se hayan visto en una final del máximo torneo continental, por su calidad de definición, su espectacularidad y el peso que iba a tener luego en el partido. El Madrid buscó una mayor ventaja en la segunda parte. El Leverkusen cada vez presionaba más arriba en búsqueda del empate. Una lesión del arquero César motivó el ingreso de Iker Casillas, el cual no sería un simple actor más de este partido. Su presencia sería decisiva porque en los minutos finales los alemanes acorralaron a los blancos, hasta dentro de su propia área pequeña. Allí apareció un joven guardameta que, si bien tenía críticas en sus actuaciones, estuvo colosal con 4 intervenciones decisivas, aportando las opciones de forzar la prórroga de esta manera. Final del partido, y así el Madrid lograba conseguir su 9ª Copa de Europa. El cuadro dirigido por Vicente del Bosque fue salvado muchas veces por sus individualidades y aprovechó la experiencia de su rival en estas ligas, con los que logró obtener la corona en el escenario donde se consolidó la leyenda del equipo de Di Stéfano y Ferenc Puskás, quien estaba viéndolos en la tribuna, y en la que la era de los ya llamados galácticos, por su política de fichajes de su presidente Florentino Pérez, continuaba. Esto además lo consiguió en el año de su centenario de fundación, y en el cual, pese a ello, a nivel local no tuvo los resultados esperados. Si bien ganó la Supercopa de España ante el Zaragoza, terminó tercero en la Liga a 7 puntos del campeón Valencia, y perdió la final de la Copa del Rey ante el Deportivo de La Coruña, en la misma fecha que cumplió sus 100 años. Y lo peor de todo, que esto fue en el mismísimo Bernabéu. En donde el Madrid sí sonrió fue en las 2 finales que disputó por derecho tras ganar el torneo continental. En Mónaco pudo al fin ganar su primera Supercopa de Europa al vencer 3-1 al Feyenoord, con anotaciones de Roberto Carlos y Guti. Meses después, en Yokohama, se impuso al Olimpia de Paraguay en la Copa Intercontinental por 2-0 con anotaciones de Ronaldo, transferido desde el Inter, y Guti. El Real Madrid así llegaba a la siguiente temporada buscando el hito de conseguir una 10ª copa, pero Leverkusen, Dortmund, Valencia y otros grandes europeos querían arrebatarles la corona, lo cual le contaremos en nuestro próximo video. Espero que les haya gustado este video y gracias por tu sintonía. No te olvides de darle me gusta y suscribirte a Liga Poronga. Créeme que me ayudarías bastante haciendo ello. Puedes revisar también todos los videos anteriores de esta saga de la historia de los mundiales y coméntame también sobre tus sensaciones de esta competición. Saludos a todos y nos vemos en el siguiente video.